Ayer se estudiaron 297 nuevos casos, de los cuales fueron confirmados 20 muestras como positivas. Por lo tanto, se incorporan a la cifra que ya teníamos 20 nuevos casos como confirmados. De estos 20 casos, o de estas 20 personas que se han diagnosticado en el día de ayer, 6 fueron de Camagüey, 3 de Pinar del Río, La Habana, Santi Espíritu, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba presentaron 2 cada uno, Artemisa, Cienfuegos y Matanza 1 cada uno. De los diagnosticados, tienen fuente de infección en el extranjero 13, 8 provenientes de Estados Unidos, 2 de México, España, República Dominicana y Venezuela, 1 cada uno. 5 casos tuvieron fuente de infección en relación directa con extranjeros que se encuentran en el país y otros 2 tuvieron fuente de infección de casos confirmados que estuvieron en el exterior. Hoy en el país, a partir de toda la vigilancia que hemos estado desarrollando y perfeccionando durante el desarrollo del plan, ya tenemos ingresados 2.317 personas. Hoy tenemos identificados 684 personas que son sospechosas y mantenemos en vigilancia aquellos contactos que son más distanciados, alrededor de 30.642. Y no solo hablo de aquellos que son contactos de casos que son confirmados sospechosos, sino estoy hablando también de todos los cuadros, de todas las personas que tienen síntomas respiratorios que no clasifican como casos sospechosos, pero que es importante también su aislamiento. De los 139 casos confirmados, y quiero compartir también esa cifra, 114 son cubanos, o sea, el 82% son cubanos, 25 extranjeros, y de los 25 extranjeros, 5 son procedentes de Francia, 5 de Canadá, 4 de Italia, 3 de Rusia, 3 de España, 1 de Colombia, 1 de China, 1 de Estados Unidos, 1 de Bélgica y 1 de Croacia. Los 114 cubanos confirmados, 73 de los 114 cubanos confirmados, 73 tienen como antecedente haber regresado dentro del periodo de incubación de los 27 de Estados Unidos, 16 de España, 8 de México, 4 de Panamá, 4 de Guyana, 2 de República Dominicana y así de otro grupo de países en menor cuantía. Nosotros estamos planteando que el resto de los 41 cubanos que se infectaron en nuestro país fue mediante contacto con extranjeros o cubanos que regresaron del exterior. En la distribución por provincia, al cierre del análisis de todos los casos, los de mayor reporte están concentrados en La Habana y quiero hacer una salvedad sobre esta información. Estamos hablando de personas que han sido diagnosticadas en determinada provincia, que no es sinónimo de que sean ahí, porque dentro de ellos hay un grupo importante de extranjeros. Pero lo manejamos de esa manera porque son personas que han estado circulando en esos territorios y eso nos incrementa el riesgo para esas provincias y poder trabajarlo de manera integral en cada uno de los controles de foco. De hecho, algunos de ellos estuvieron en varias provincias y le hemos estado siguiendo toda la cadena buscando la información de sus contactos. Y aquí vuelvo a reiterar algo que hemos estado diciendo, que toda persona que conozca que ha estado en contacto con una persona sospechosa se presente de manera inmediata a los servicios de salud. Por eso, el mayor reporte en La Habana, con 34 casos, por el gran movimiento también de turistas que ha tenido, seguido de Villa Clara con 26, Matanza con 14, Santi Espíritu 12, Pinar del Río y Ciego de Ávila con 10 cada una, Camagüey con 8, Santiago de Cuba 7, Cienfuegos 5, Granma 6, Artemisa y Holguín 3 cada uno y uno que tiene Las Tunas. Del total de casos que tenemos confirmados, no hay una gran diferencia entre hombres y mujeres, 69 son hombres y 70 son del sexo femenino. Están identificados casos en 56 municipios y 13 provincias. El COVID-19 comenzó los primeros casos en nuestro país el 11 de marzo. Si todos recordarán, informamos de la presencia o el diagnóstico de 3 turistas italianos. Por lo tanto, hasta la fecha, con los 20 casos de ayer, se acumulan 139 casos.
Eso representa una tasa de 1.24 por 100.000 habitantes. En este periodo se han producido 3 defunciones por esta causa. Lo hemos estado informando oportunamente por los diferentes medios. Eso da una letalidad de 2.1%. Informamos del fallecimiento del italiano, del paciente italiano, del paciente de nacionalidad rusa, y ayer se informó el primer caso cubano, que fue en Villa Clara, una persona de 52 años que había estado en Estados Unidos, que después estuvo en España antes de regresar, había tenido antecedentes de procesos neumónicos importantes para los cuales se había estado siguiendo, y prácticamente en los pocos días de estar en el país desarrolló síntomas, fue aislado, fue atendido en el hospital de Villa Clara y desarrolló de manera acelerada signos graves de la enfermedad. Lamentablemente tuvimos el fallecimiento de este primer cubano con una comorbilidad como los 2 anteriores que planteé, que lo generó la muerte, para lo cual transmito de verdad nuestra condolencia a sus familiares y amigos. 4 pacientes, además, han sido dados de alta y uno fue evacuado hacia su país de origen. Por lo tanto, hoy mantenemos ingresados 131 pacientes. Las altas las estamos dando con calma. Se mantienen de manera estable, clínicamente 124. Y en estos momentos tenemos en el país 3 pacientes críticos y tenemos 4 pacientes graves. En los casos de los pacientes que hoy se encuentran críticos, se mantiene un paciente que se ha estado informando, que se encuentra en el IPK, un cubano de 63 años, con importante comorbilidad, pero aún dentro de su estado crítico se ha mantenido de manera estable en las últimas horas. Tenemos una paciente de 53 años, además cubana, que se encuentra en el hospital de Villa Clara, en el hospital de Santa Clara. Tiene antecedentes de diabetes mellitus, se encuentra realmente ventilada, también reportada de crítica, estable en las últimas horas. Tenemos una paciente de 71 años que procede también que vino del exterior, arribó de España, ha empeorado su cuadro clínico y radiográfico, reportada de crítica. Son los 3 casos que en estos momentos, una paciente de Santi Espíritu, por lo tanto, tenemos un paciente de La Habana en el IPK, tenemos un paciente de Santi Espíritu que se encuentra en Villa Clara y otro paciente de Villa Clara que se encuentra en esa misma provincia. En cuanto a los casos graves, se mantiene el paciente francés ingresado en el hospital de Matanzas, que tenemos definido para este fin. Pacientes con comorbilidades importantes, se mantiene estable, no ha tenido complicaciones dentro de su gravedad. Tenemos otro paciente de 45 años, también informado, en Santiago de Cuba, que está en el hospital, regresó recientemente de Estados Unidos con un distrés respiratorio importante, grave, también estable en las últimas horas. Y se incorporó una paciente de 62 años de Pinar del Río, que también regresó de Estados Unidos hace pocos días, con manifestaciones respiratorias también reportadas de grave. Eso fue hasta el día de ayer. Comparto con ustedes además un caso que en las últimas horas se ha incorporado, de 49 años, que llegó de República Dominicana y que también se encuentra reportado de grave en Villa Clara. Como estamos cerrando diariamente, le informo de este caso, que lo evaluamos ahora en la madrugada a las 6 de la mañana, y creo que es importante también que nuestro pueblo sepa todos los casos que con estado crítico o de gravedad se están siguiendo. Quiero, con este resumen, explicar algo que también resulta pregunta frecuente. Bueno, ¿está Cuba en epidemia? Bueno, no está todavía Cuba declarada en la fase epidémica. En el plan nacional nosotros previmos 3 etapas. Una primera etapa, que es una etapa preepidémica, donde se notifican casos confirmados de viajeros procedentes de países afectados
o casos locales estrechamente vinculados a los primeros. Tenemos una segunda etapa, que es una etapa de transmisión autóctona limitada y que está bien definida, donde estamos confirmando casos de la enfermedad en los que no se ha podido establecer nexo con viajeros procedentes de zonas afectadas y está limitado a conglomerados pequeños en una localidad del país o institución. Por lo tanto, tenemos una etapa preepidémica que he explicado, tenemos una etapa de transmisión autóctona que es limitado cuando comienzan a aparecer casos que no tienen vínculo en conglomerados pequeños, y así tenemos definido la etapa epidémica cuando se detectan y confirman casos en los que no se puede establecer un nexo con viajeros. Aparecen en diferentes localidades del territorio nacional y ocurren de manera sostenida. Por eso nosotros hemos hablado de una transmisión local, en la ciudad de Matanza. Ayer se explicó, lo hemos estado explicando también en las notas de prensa, a partir de un animador de un hotel de Varadero, lo que ha tenido son 4 casos secundarios. 4 casos, el animador enfermó a partir de turistas italianos con los que trabajó, enfermó a su novia y a su vez al padre de la novia, a la madrastra de la novia y a un compañero de trabajo. ¿Por qué decimos que es una transmisión local? Y esto, como expliqué, está dentro de la fase preepidémica que tiene establecido el país. Una transmisión local es la que ocurre cuando una persona se contagia en el país por haber mantenido contacto con pacientes que llegaron del exterior. Y a estos pacientes se les denomina casos secundarios. Por lo tanto, en este caso, nosotros pudimos definir la cadena de transmisión. Se habla entonces que puede haber una transmisión comunitaria, que sería el otro elemento, cuando no se puede establecer ningún nexo epidemiológico para identificar un caso que sea confirmado. Por lo tanto, el país sigue estando en la fase preepidémica y mantenemos un evento de transmisión local en la ciudad de Matanza a partir del caso que fue identificado en el hotel y que generó 4 casos secundarios. Nosotros, para nada, inmediatamente que podamos tener la definición, y creemos que pueden haber casos que no hemos identificado a partir de la dispersión, a partir de que pueden haber casos sintomáticos, pero no hay otra evaluación epidemiológica que nos permita decir que estamos en otra fase. Lo que sí, como expliqué al inicio, es importante que todo el pueblo entienda que hay fases, que hay medidas que teníamos previstas en la segunda fase y en la tercera fase, que en la evaluación que se hizo por el Grupo Temporal Nacional, por las indicaciones del general de Ejército, del presidente del país, del primer ministro, y todo lo que se ha evaluado en el Grupo Temporal Nacional, se han decidido adelantar para nosotros cambiarle el ritmo habitual que pudiera comportarse la epidemia. Y no es que no vayamos a tener casos que puedan incrementarse y poder aparecer nuevos y nosotros poder cambiar de fase a partir de lo que podamos identificarlo. Era un tema que quería aclarar por las múltiples preguntas que se han estado haciendo sobre este tema.